Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar una importante sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el día 30 de mayo de 2025, correspondiente al recurso de suplicación número 368 de 2024. La resolución aborda una cuestión especialmente relevante en materia de pensiones no contributivas, cuando existe realmente una unidad económica de convivencia entre familiares y cuando esa convivencia no puede utilizarse para retirar una prestación social. El procedimiento tiene su origen en una pensión de invalidez no contributiva reconocida a doña Tamara mediante resolución de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Valladolid de fecha 23 de diciembre de 2009. Años después, concretamente el 29 de abril de 2022, la Administración Autonómica revisó de oficio la prestación y acordó extinguirla porque entendía que, al convivir con su hermana, ambas formaban una unidad económica cuyos ingresos superaban los límites legales previstos en el artículo 363 de la Ley General de la Seguridad Social. Además de retirar la pensión, la Administración reclamó a doña Tamara la devolución de 7.257 euros con 67 céntimos por cantidades supuestamente percibidas de manera indebida. La Administración fundamentó su decisión en el hecho de que ambas hermanas convivían en una vivienda de la que eran copropietarias al 50%, considerando que esa convivencia bastaba para entender que compartían una economía común. Desde el punto de vista administrativo, la suma de los ingresos de ambas hacía que se superaran los límites económicos previstos legalmente para mantener el derecho a la prestación asistencial. Por ello, se aplicó automáticamente el concepto de unidad económica de convivencia previsto en la normativa de seguridad social. Sin embargo, el caso planteaba desde el inicio una enorme complejidad jurídica y social, porque no se trataba de una convivencia ordinaria entre familiares plenamente autónomos económicamente. La situación personal de ambas hermanas estaba marcada por problemas de capacidad, tutela y dependencia, elementos que obligaban a analizar con mucha más profundidad si realmente existía una economía compartida o simplemente una convivencia motivada por necesidades de apoyo y cuidado mutuo. Además, el procedimiento adquirió especial relevancia porque la extinción de la prestación no solo suponía la pérdida de unos ingresos esenciales para la subsistencia de la demandante, sino también la obligación de devolver cantidades ya percibidas durante años. Esto convertía el litigio en un asunto de enorme trascendencia social, especialmente para personas vulnerables que dependen de las pensiones no contributivas como único medio de vida. La resolución administrativa fue recibida el 17 de mayo de 2022 y posteriormente, el 24 de junio de 2022, la interesada presentó reclamación previa a la vía judicial social. Sin embargo, dicha reclamación fue desestimada mediante resolución de 28 de octubre de 2022, manteniendo la Administración que sí existía una unidad económica de convivencia porque las dos hermanas residían en la misma vivienda. En esa reclamación previa, la representación de la demandante ya puso de manifiesto que la interpretación realizada por la Administración era excesivamente rígida y no tenía en cuenta la verdadera realidad económica y personal de las hermanas. Se alegó que la mera convivencia física no podía identificarse automáticamente con una comunidad económica real, especialmente cuando ambas personas estaban sometidas a medidas de apoyo y limitaciones importantes en la gestión de sus propios recursos. La Administración rechazó esos argumentos apoyándose en una interpretación literal del artículo 363 de la Ley General de la Seguridad Social y del artículo 13 del Real Decreto 357 de 1991. Según su criterio, bastaba la convivencia entre familiares de segundo grado para considerar existente la unidad económica de convivencia, sin necesidad de analizar si existía o no una verdadera interdependencia patrimonial. Esta negativa administrativa obligó finalmente a acudir a la jurisdicción social, iniciándose un procedimiento judicial que terminaría llegando en recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El litigio acabó convirtiéndose en un debate jurídico de enorme importancia sobre los límites del concepto de unidad económica y sobre la necesidad de interpretar las normas asistenciales desde una perspectiva protectora y no meramente formalista. Uno de los aspectos más importantes del caso era la situación de vulnerabilidad de ambas hermanas. Mediante auto judicial de 9 de octubre de 2012 se nombró tutora de una de ellas a la Fundación Tutelar Castellano-Leonesa Futudis y posteriormente, mediante sentencia de 18 de febrero de 2013, el juzgado de primera instancia número 2 de Medina del Campo declaró a doña Tamara parcialmente incapacitada y sometida a tutela. La resolución judicial destacaba que únicamente podía manejar pequeñas cantidades de dinero de bolsillo y que necesitaba apoyo para la gestión de su vida personal y patrimonial.
Esta circunstancia resultaba especialmente relevante porque evidenciaba que las hermanas no actuaban con plena autonomía económica ni podían gestionar libremente su patrimonio como lo haría cualquier otra unidad familiar ordinaria. La existencia de medidas judiciales de apoyo suponía que la administración de bienes y recursos estuviera sometida a controles y supervisión, lo que debilitaba enormemente la idea de una gestión económica conjunta y voluntaria. El tribunal también tuvo en cuenta que la convivencia entre ambas hermanas no respondía a una estrategia para incrementar ingresos o compartir gastos de manera organizada, sino a una necesidad derivada de sus especiales circunstancias personales y familiares. La convivencia funcionaba principalmente como un mecanismo de apoyo mutuo y asistencia cotidiana frente a situaciones de vulnerabilidad, dependencia y limitación funcional. Desde una perspectiva social y jurídica, la sentencia pone de relieve la importancia de analizar este tipo de casos desde criterios de realidad material y no únicamente desde parámetros formales. El hecho de compartir vivienda no puede analizarse de forma aislada cuando concurren situaciones de discapacidad, tutela o dependencia que alteran profundamente la capacidad de autodeterminación económica de las personas afectadas. La cuestión central del litigio consistía en determinar si dos hermanas incapacitadas, que viven juntas pero cuyos bienes y recursos son gestionados por terceros, forman realmente una unidad económica de convivencia a efectos de perder una pensión no contributiva. Mientras la administración entendía que si existía esa unidad económica por el simple hecho de convivir bajo el mismo techo, la defensa de la demandante sostenía que la convivencia no implicaba necesariamente una auténtica comunidad económica compartida. El debate jurídico tenía una enorme importancia porque afectaba directamente a la interpretación del artículo 363 de la Ley General de la Seguridad Social, precepto que regula el requisito de carencia de rentas para acceder y mantener una pensión no contributiva. La cuestión no era simplemente si existía convivencia familiar, sino si esa convivencia podía considerarse jurídicamente suficiente para integrar una auténtica unidad económica capaz de justificar la pérdida de la prestación. La defensa de la demandante insistió en que el concepto de unidad económica debía interpretarse de manera restrictiva porque actúa como un límite o restricción al acceso a derechos asistenciales. Según esta interpretación, no cualquier convivencia entre familiares permite sumar automáticamente los ingresos de todos los convivientes, sino únicamente aquellas situaciones donde exista una verdadera comunidad económica con interdependencia patrimonial y organización financiera conjunta. Por su parte, el tribunal debía decidir entre una interpretación puramente formal de la norma o una interpretación finalista y protectora acorde con la naturaleza asistencial de las pensiones no contributivas. Esta decisión era especialmente trascendente porque podía afectar a numerosos supuestos similares de convivencia entre familiares vulnerables, discapacitados o dependientes. El Tribunal Superior de Justicia realizó una interpretación restrictiva del artículo 363 de la Ley General de la Seguridad Social. La Sala recordó que las pensiones no contributivas tienen carácter asistencial y constituyen derechos individuales destinados a proteger a personas especialmente vulnerables y sin recursos suficientes, por lo que el concepto de unidad económica de convivencia no puede aplicarse automáticamente únicamente porque varias personas compartan domicilio. La sentencia subraya que las prestaciones no contributivas forman parte del sistema de protección social del Estado y están diseñadas para garantizar unos mínimos vitales a personas que carecen de recursos suficientes para subsistir dignamente. Precisamente por ello, cualquier interpretación restrictiva del derecho a percibir estas prestaciones debe hacerse con enorme cautela y atendiendo siempre a la finalidad social de la norma. El tribunal rechaza una interpretación automática o mecánica del concepto de unidad económica de convivencia porque entiende que ello podría generar situaciones profundamente injustas. Según razona la Sala, aplicar sin matices ese criterio podría provocar que personas vulnerables perdieran prestaciones esenciales simplemente por convivir con familiares igualmente necesitados o dependientes, aunque no existiera una auténtica economía común. Además, la resolución insiste en que el beneficiario de la pensión no contributiva es la persona individualmente considerada y no la unidad familiar en abstracto. Este razonamiento resulta clave porque desplaza el análisis desde una visión puramente familiar o doméstica hacia una valoración individualizada de la verdadera situación económica y asistencial de la persona beneficiaria. La sentencia se apoyó especialmente en una resolución previa del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2005. En aquel caso, el Tribunal Supremo analizó la situación de varios hermanos que convivían en una residencia y concluyó que no existía una verdadera unidad económica de convivencia porque no compartían realmente una economía común. El tribunal explicó que para apreciar una auténtica unidad económica deben concurrir varios elementos: una convivencia de carácter familiar,
la existencia de un verdadero hogar compartido y una auténtica interdependencia económica entre los convivientes. La referencia a esta jurisprudencia resultó fundamental porque permitió al Tribunal Superior de Justicia construir una interpretación mucho más flexible y ajustada a la realidad social del caso analizado. La Sala entendió que el criterio fijado por el Tribunal Supremo no debía limitarse únicamente a supuestos de residencias de mayores, sino aplicarse también a otras situaciones donde la convivencia no implique necesariamente una auténtica comunidad económica. La jurisprudencia del Tribunal Supremo también sirvió para destacar que la finalidad de las normas sobre unidad económica de convivencia no es castigar la solidaridad familiar ni impedir que las personas vulnerables convivan para ayudarse mutuamente. Según la doctrina jurisprudencial, la clave está en comprobar si existe una verdadera integración patrimonial y financiera entre los convivientes y no únicamente una coincidencia física en el mismo domicilio. Además, el Tribunal Superior de Justicia reforzó su argumentación citando otras resoluciones judiciales donde se rechazaba considerar unidad económica determinados supuestos de convivencia motivados por enfermedad, dependencia o necesidad de asistencia. Todo ello permitió consolidar una línea interpretativa centrada en la realidad económica efectiva y no únicamente en criterios formales de parentesco o residencia compartida. La Sala analizó si el simple hecho de que las dos hermanas convivieran en la misma vivienda era suficiente para considerar que existía una unidad económica de convivencia. Aunque ambas residían juntas y eran propietarias al 50% del inmueble, el tribunal destacó que la convivencia por sí sola no basta para retirar una prestación social, especialmente cuando esa convivencia responde a una situación de necesidad, apoyo mutuo y vulnerabilidad derivada de problemas de capacidad y dependencia. El tribunal explicó que el concepto jurídico de convivencia relevante a efectos de seguridad social no puede confundirse con una mera coexistencia física bajo el mismo techo. Para que exista una verdadera unidad económica es necesario que esa convivencia se traduzca también en una integración patrimonial y financiera real, con reparto común de recursos y organización económica conjunta. La Sala puso especial énfasis en que muchas personas vulnerables o dependientes conviven con familiares por razones asistenciales, emocionales o de supervivencia, sin que ello implique necesariamente una economía común. Penalizar esas situaciones mediante la pérdida de prestaciones sociales supondría desnaturalizar completamente la finalidad protectora del sistema de seguridad social. Además, el tribunal advirtió que una interpretación automática de la convivencia como unidad económica podría generar efectos muy graves desde el punto de vista social, obligando indirectamente a personas discapacitadas, ancianas o dependientes a vivir separadas para no perder derechos asistenciales básicos. Precisamente por ello, la sentencia apuesta por un análisis individualizado y material de cada caso concreto. El tribunal entendió que en este caso faltaba precisamente el elemento esencial para apreciar una verdadera unidad económica, la interdependencia económica real. La Sala señaló que los ingresos y recursos de las hermanas no funcionaban como una caja común familiar ni existía una gestión económica conjunta orientada al beneficio compartido. Por ello, aunque convivieran bajo el mismo techo, no podía presumirse automáticamente la existencia de una comunidad económica en el sentido exigido por la Ley General de la Seguridad Social. La resolución destaca que no existía prueba alguna de que ambas hermanas compartieran cuentas bancarias, administraran conjuntamente sus ingresos o tomaran decisiones patrimoniales de manera coordinada. Tampoco se acreditó la existencia de una estructura económica familiar típica en la que todos los recursos se integran en una economía doméstica común orientada a satisfacer necesidades colectivas. Para el tribunal, este aspecto resultaba determinante porque la verdadera esencia de la unidad económica de convivencia no reside únicamente en compartir vivienda, sino en compartir efectivamente recursos económicos de manera organizada y permanente. La ausencia de esa interdependencia impedía aplicar automáticamente los límites de acumulación de rentas previstos en la normativa de pensiones no contributivas. La Sala concluyó que la Administración había realizado una interpretación excesivamente simplificada del concepto de unidad económica, confundiendo convivencia física con integración patrimonial. Precisamente por ello, el tribunal entendió que la extinción de la prestación vulneraba el espíritu protector de la normativa social y debía ser revocada. Otro aspecto decisivo para la sentencia fue que ambas hermanas estaban sometidas a medidas de apoyo y tutela, lo que limitaba gravemente su capacidad para administrar libremente sus bienes y recursos. El tribunal consideró que esta circunstancia impedía hablar de una auténtica gestión económica común, ya que sus patrimonios estaban controlados y administrados mediante mecanismos de protección jurídica. Según razona la Sala, la convivencia respondía más a necesidades de cuidado y asistencia que a la existencia de una verdadera estructura económica familiar compartida.
La existencia de tutela judicial implicaba que las decisiones patrimoniales relevantes no dependían exclusivamente de la voluntad libre y autónoma de las hermanas, sino que estaban sometidas a supervisión y control institucional. Este elemento alteraba profundamente el análisis jurídico del caso porque dificultaba enormemente considerar que existiera una auténtica comunidad económica construida de forma voluntaria y organizada. El tribunal también valoró que la finalidad de las medidas de apoyo era precisamente proteger a personas vulnerables frente a situaciones de desamparo o incapacidad para gestionar adecuadamente sus recursos. Desde esta perspectiva, resultaría contradictorio utilizar esas mismas circunstancias de vulnerabilidad como fundamento para privar a una persona de una prestación asistencial destinada precisamente a garantizar su protección económica mínima. Además, la sala entendió que la convivencia entre ambas hermanas debía interpretarse dentro de un contexto de necesidad asistencial y dependencia recíproca, y no como una estrategia económica orientada a compartir ingresos o incrementar capacidad patrimonial. Por ello, concluyó que no podía aplicarse automáticamente la noción clásica de unidad económica familiar prevista para situaciones completamente distintas. La sentencia insiste en que interpretar la norma de manera excesivamente rígida provocaría consecuencias injustas. Según razona el tribunal, no puede penalizarse a personas vulnerables por convivir juntas para prestarse ayuda y apoyo mutuo, ya que ello supondría obligarlas indirectamente a separarse para conservar una prestación social básica. La sala recuerda que las pensiones no contributivas deben interpretarse conforme a su finalidad protectora y asistencial. El tribunal destaca que el sistema de seguridad social tiene como objetivo fundamental garantizar condiciones mínimas de dignidad y subsistencia a las personas más vulnerables de la sociedad. Por ello, las normas que limitan o restringen el acceso a prestaciones asistenciales deben interpretarse siempre de manera proporcionada y evitando resultados incompatibles con la finalidad social de la protección pública. La sentencia también advierte del riesgo de generar situaciones de exclusión o desprotección si se aplica una interpretación excesivamente formalista del concepto de unidad económica de convivencia. Según razona la sala, muchas personas dependientes o discapacitadas necesitan convivir con familiares para recibir apoyo cotidiano, y convertir esa convivencia en una causa automática de pérdida de prestaciones supondría una forma indirecta de castigar la solidaridad familiar. Finalmente, el tribunal reafirma que la interpretación de las normas sociales debe realizarse conforme a los principios constitucionales de dignidad, igualdad y protección de las personas vulnerables. Desde esta perspectiva, la finalidad asistencial de las pensiones no contributivas exige priorizar la realidad material de cada situación concreta frente a interpretaciones puramente burocráticas o formalistas. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estimó el recurso de suplicación presentado por doña Tamara, revocó íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Valladolid y dejó sin efecto la resolución administrativa de 29 de abril de 2022 que había extinguido la pensión. Además, condenó a la Administración a restablecer la prestación y abonar todas las cantidades que dejaron de percibirse desde la retirada de la pensión, anulando igualmente la reclamación de devolución de 7.257,67 €. Esta sentencia supone un importante precedente en materia de pensiones no contributivas y protección de personas vulnerables. El Tribunal Superior de Justicia recuerda que convivir bajo un mismo techo no significa automáticamente compartir una auténtica unidad económica y reafirma que la finalidad de las prestaciones asistenciales debe interpretarse siempre desde una perspectiva de protección social y dignidad de las personas. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo análisis jurídico. Si te pareció útil esta explicación, comparte este vídeo en tus redes sociales para que más personas aprendan a defender sus derechos. Si tienes dudas, cuéntanos tu caso en los comentarios. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima.